Gracias por seguir en sintonía de Un Show con Tuti. Hoy es un programa especial, es diferente, porque desde otro escenario vamos conociendo poco a poco más de Ismael Cala, este gran periodista de origen cubano, pero ha llegado a toda Latinoamérica transformando vidas también, porque no solamente se ha dedicado al periodismo y a la entrevista, que lo hace muy bien, una de sus frases célebres pues tiene que ver con eso, con el título de su libro, El poder de escuchar. Y estuvimos muy cerquita platicando también de esta otra faceta que él ha tenido, que es de motivador. Faceta que, por cierto, le ha costado también y que ha venido cultivando desde muy pequeñito, entendiendo por qué pasan cosas difíciles en la vida y cómo él ahora está también tratando de contagiarnos a todo el mundo de las cosas buenas que tiene la vida, aprender a conocernos, a controlar nuestros pensamientos y muchas otras cosas que descubriremos a lo largo de esta entrevista. Muy contentos hoy de poder estar compartiendo con todos ustedes, pero hoy me he apropiado de la silla, me la cedieron, tengo que decirlo. Ismael Cala es mi invitado en Cala. ¿Qué tal suena eso? Cala Tuti, Tuti Cala. Tuti, calando a Tuti. Calando a Tuti o bueno, no, digo a Tuti, pero a todas las personas, porque realmente es que has calado los corazones, Ismael, y has utilizado muy bien tu apellido para poder llegar Le he sacado el jugo al apellido. La verdad que sí, sí. Desde pequeño, esto comenzó cuando tenía yo como 15 años, que a alguien se le ocurrió decirme, oye, pero calar es un verbo. Y entonces yo dije, y lo empecé a usar en la radio, calando fuerte en tu corazón. O sea que hace muchos años ya. Y decía lo de calando corazones, tengo que decir que ya han llegado muchísimos tweets a Cala, @CalaCNN, diciendo que linda entrevista, que les gusta verte de ese lado. ¿Sí? Tenemos que repetirlo entonces. No, la verdad es que yo me lo estoy disfrutando mucho. También quiero recordarles que hay un hashtag que es el poder de escuchar. De esa manera podemos también seguir en comunicación y poder trasladarle esas preguntas que nosotros todos tenemos a nuestro queridísimo Ismael Cala. Ismael, te has vuelto un motivador de muchas personas. ¿Creíste alguna vez que ibas a llegar a este punto, tú, a motivar gente? No, pero sí hay algo que siempre supe que me gustaba y era la academia. El compartir ese proceso de aprendizaje, que es lo que a mí me fascina. Constantemente leer, aprender, escuchar gente. Siempre me gustó eso. Entonces, en Cuba sí pude, siendo estudiante de Historia del Arte, en mi licenciatura de Historia del Arte, en los últimos 2 años, ser instructor no graduado y le daba las clases a los chicos de primer y segundo año de la carrera. Ajá. Luego me gradué y quedé como profesor en la universidad por 2 años. ¿Eres de esos profesores que querían dejar más en sus estudiantes entonces? Sí, y de los que se subían a la mesa. Además, era contemporáneo con los chicos prácticamente. Claro, entonces yo tenía que hacer algo totalmente diferente para evitar el aburrimiento, evitar que las conferencias fueran densas. Entonces créeme que eran muy divertidas. Siempre me ha caracterizado tener un sentido del humor que digo, mi pasatiempo favorito es hablar bobería con la gente, inventar historias hasta ver hasta dónde se las creen. Y yo hacía eso en mis clases. ¿De verdad? Entonces los chicos siempre estaban muy divertidos. ¡Qué genial! Ahora, a partir de esta faceta que vas desarrollando, que vas descubriendo en ti, que empieza, creo yo, y corrígeme si no es así, con el poder de escuchar, te das cuenta que al contar tu historia, despiertas la gana en las personas de quererse superar, de querer superar todos esos miedos y todas esas limitaciones que no nos permiten ser lo que venimos a ser. ¿Qué crees tú o qué quieres tú dejar en las personas que a ti no lo tenías en su momento y que a lo mejor ahora lo estás ya consiguiendo o ya lo has conseguido? ¿Qué quieres dejar en los demás? Yo quiero dejar un legado de liderazgo, porque yo no lo tuve. Todos somos líderes. Todos somos líderes. ¿Sí? Y mucha gente no entiende eso porque hay 2 vertientes. Una, la gente ve el liderazgo como esos super VIPs de élite, Nelson Mandela, un Barack Obama, la Madre Teresa de Calcuta. Sí que son grandes líderes del mundo, pero el liderazgo no se resume a esos íconos. El liderazgo está en todos nosotros, los seres humanos. Dentro tenemos la semilla de tener responsabilidad por nuestras acciones, por nuestras decisiones, de elegir ir más allá del entorno. La diferencia entre un líder, un jefe y un administrador es que el jefe es bueno para justamente eso, mantener a sus subordinados en orden. El administrador administra lo que hoy existe. El líder crea lo que no existe, porque tiene esa visión a largo plazo. Entonces, todos los seres humanos, Tuti, y tú lo sabes muy bien, tenemos esa capacidad por dentro. Entonces, yo no la tuve, porque a mí me criaron para ser proletario. A mí a los 11 años me negaron a Dios y me dijeron que la religión era el opio de los pueblos y el marxismo-leninismo se convirtió en mi filosofía de vida. Resulta que a los 20 se cae la Unión Soviética, el bloque socialista, y se derrumba hasta la asignatura que yo recibí en la Universidad de marxismo-leninismo. Entonces ahí, gracias a Dios,
me tuve que reencontrar con muchos programas de códigos adquiridos en este disco duro que es el cerebro, del que mucha gente no se preocupa por limpiar y nada más se preocupan por esto, los aparatos externos, pero el más importante es nuestro cerebro. Y a mí no me quedó otra opción. Súmale a eso, hijo de padres divorciados a los 4 años que se llevaban como perros y gatos, 2 analfabetos emocionales, ya lo sabe mi madre, etapa superada, que nos usaban a los 3 hijos como mensajeros y que no era saludable. Súmale a eso el tema de suicidios, mi abuelo paterno a los 4 años, mi tía a los 19, cuando yo tenía 19, súmale a eso crecer con un padre que constantemente recibía electroshocks y que yo a los 14 años tuve que ir a ver un hospital psiquiátrico y decir, papá, por mucho que te quiero, no es el espejo al cual yo me quiero parecer. Entonces, todas esas cosas, más una historia de migraciones, de irte de Cuba a Canadá, no hablar inglés, no tener donde dormir, ser mesero por 2 años, creo que es el gran baño de humildad, como me dice mi gran amiga Maggie Lujo, que está en Atlanta, que ha hecho que yo siga como Don Quijote, tratando de conquistar mundo, pero con los pies en la tierra. ¿De dónde crees tú que te salió esa idea loca en su momento de salirte de esos parámetros? Es más fácil quedarse como víctima, es más fácil quedarse revolcándose uno en el pasado y decir culpa de esto y de esto y de esto, yo soy así y no puedo cambiar y no voy a cambiar. ¿De dónde te salió la idea de salirte de ahí? Yo creo que tiene que ver mucho Dios. Yo siento que es un milagro que uno hace junto con Dios, porque el cerebro es una cosa que es una máquina perfecta, pero al mismo tiempo tan delicada, y situaciones como mucha gente vive, no depende a lo mejor de lo mental, sino de lo cerebral. Y lo cerebral es algo que tiene un compuesto neuroquímico. Y cuando hay un pequeño desbalance, pues las cosas no funcionan bien. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, dije, aquí la única manera de romper con este hechizo o con este predestino es pidiéndole mucho a Dios, fuerza, con fe y la posibilidad de yo educarme y comenzar a leer sobre todas esas cosas para reprogramar mi mente. Y ha sido un proceso de casi 20 años. Mira, cuando hoy yo te digo que mi mayor virtud es haber hecho de un desierto árido, que era mi mente en la adolescencia, un hermoso jardín, que es lo que hoy disfruto, nada para mí tiene más importancia. Podríamos decir que tu preparación para hoy ser motivador de miles de personas empieza desde ese entonces. ¿Sí? Quisiera preguntarte cuál ha sido el momento, a lo mejor ya es tu vida adulta, yo sé que has leído muchos libros, que has ido a retiros, que has tenido momentos muy íntimos. ¿Cuál ha sido el más fuerte, el que más te ha movido y te ha transformado? Yo tengo que decirte que la muerte de mi papá ha sido el evento más triste de mi vida, porque yo no pude ir, porque hace 14 años yo no voy a Cuba, desde el 2002 que no pude entrar, porque mi papá murió y yo sentía que yo nunca pude encontrar dentro de mi padre esa figura que todo hijo quiere ver de su héroe, de su superhéroe, de parecerse a su papá. Lo traté de entender, pero mi papá fue un hombre que sufrió ese secuestro de las voces, de esas voces del caos con las que él vivió. Yo se lo traté de entender, pero al mismo tiempo mi papá nunca pudo darme un abrazo completo, porque a los 8 años él perdió su bracito izquierdo. Ahí está en pantalla, lo estamos viendo. Ahí está en pantalla, y él nunca, además se puso las prótesis, decían que no funcionaban para nada, que no era solamente estética. Entonces yo crecí viendo a mi papá con un solo brazo y admirándolo de esa manera. Sin embargo, no pudimos lograr una conexión emotiva como yo hubiese querido. Cuando mi padre muere y yo estoy en Canadá sin poder ir a despedirlo, yo digo, ¿y ahora cómo cierro este capítulo tan complicado, tan difícil? Y créeme que poco a poco he ido trabajando en cerrar ese capítulo y en buscar esos elementos en los que sí admiro a mi padre. Su inteligencia, su brillantez, su desapego, porque lo que le quitó a él su brazo a los 8 años fue una máquina de moler las varas de caña de azúcar y sacar el jugo, el guarapo. Y él estudió eso y se convirtió en ingeniero químico azucarero. Y después él me llevaba a los centrales, siendo yo niño. Entonces, el momento de la muerte de mi padre es el episodio más difícil que yo tuve que superar a través de la distancia y a través de no poder cerrar ese ciclo, de encontrar suficientes elementos para admirar a mi papá. Y es justamente el que a través del amor, en la ausencia,
te ha ayudado también a transformar muchos sentimientos y muchas situaciones que viviste muy fuertes en tu infancia, de la que quiero hablar al volver de la pausa comercial, porque una vez más tenemos que ir a... Qué chiquitos son los bloques que tú me estás dando, Tuti. Ya lo sé. A mí me están diciendo aquí que yo tengo que mandar a pausa comercial. Por cierto, que te ves hermosa, preciosa, Tuti? Igualmente, por aquí había un piropo de, por favor, Diosito, mándame un hombre como Ismael. Es extraordinario. Tengo que decirlo, yo también lo admiro y lo quiero mucho. Vamos a la pausa, volvemos con más. Hoy Ismael Cala hablándonos del poder de escuchar y muchas otras cosas, porque hay CD, porque hay audiolibro, porque viene la radio, porque hay magazine, porque hay de todo. Vamos a la pausa. Una nueva pausa comercial, amigos. Le quiero recordar que nuestras redes sociales siguen a su disposición. Gracias por sus comentarios. Realmente una entrevista muy interesante y nos deja conocer a la persona más allá del personaje. Hoy, Ismael Cala en un show con Tuti, desde Cala con Tuti. Un relajo, pero la cosa es que tenemos la posibilidad, gracias a CNN en español, de poder transmitir este programa que recientemente se llevó a cabo y que se transmitió en toda Latinoamérica, conociendo más de cerca a Ismael Cala. Al volver. Crea tu futuro, concéntrate en el presente. Y en ese ejercicio de concentrarme en el presente, Tuti, Es verdad que cuando yo sea grande voy a ser feliz.